Y el título de esta noche es Defendiendo la verdad con sabiduría. Y hoy a través del libro de Proverbios yo quiero convencerte a ti de lo siguiente. Defiende tu fe con sabiduría. Para esto debes presentar la verdad y advertir la locura. Y vamos a comenzar hablando de la sabiduría que necesitamos para defender la fe, para defender la verdad. Y es que a la hora de defender nuestra fe, no solamente necesitamos tener conocimiento, sino que también necesitamos sabiduría. El conocimiento es algo más teórico, la sabiduría es algo más práctico, pero están relacionados del uno con el otro. La sabiduría es la habilidad de comprender cómo son las cosas, cómo funcionan y por lo tanto, qué decisiones tomar discerniendo la verdad del error. Entonces, la sabiduría no solo tiene que ver con saber, sino con cómo aplicar lo que se sabe. En otras palabras, podríamos decir que la sabiduría es la habilidad de saber qué hacer y cómo hacerlo. Debido a esto, vemos que hay una antítesis, un contraste evidente entre la sabiduría de Dios y la mal llamada sabiduría del mundo. Y esta antítesis es experimentada por cada uno de nosotros que somos cristianos y que estamos luchando cada día por vivir correctamente en un mundo caído. Mientras seguimos haciendo discípulos y defendemos la verdad. Nos enfrentamos a esto, que el mundo o personas del mundo que se creen sabios, así como nosotros nos creíamos antes de conocer al Señor, nos comienzan a hacer distintos cuestionamientos. Pero nosotros que conocemos la sabiduría que viene de lo alto, tenemos que hacerlos ver cómo ellos están errados para que así ellos conozcan la verdad. Y el libro de Proverbios nos presenta esta antítesis, porque por un lado nos está presentando la sabiduría de Dios para su pueblo, y está haciendo un marcado contraste entre los sabios y los necios, entre los sabios y los tontos. ¿Por qué ocupo la palabra tonto? Porque la palabra necio viene siendo un eufemismo para la palabra tonto o bruto. Entonces tenemos este contraste, los sabios y los necios, los que caminan en verdad y obediencia y los que caminan en mentira y rebelión. Y gran parte de la sabiduría que presenta Proverbios se relaciona no solo con la forma en que una persona tiene que vivir delante de Dios, sino también con la forma en que tiene que hacerlo, con la forma en que tiene que vivir con aquellos del mundo que se consideran sabios, pero que realmente no lo son, que realmente son necios, que son tontos. Y Proverbios entonces se puede estructurar en dos grandes partes. La primera parte va del capítulo 1 al 9, que se tiene que leer de corrido porque nos está presentando un solo panorama y que nos está hablando del valor de la sabiduría y el terrible peligro de la locura o insensatez. Pero luego, de los capítulos 10 al 31, se nos presenta una colección de sabiduría proverbial. Pero el capítulo 9, de cierta forma, nos ayuda a comprender todo el libro porque se nos presenta, por un lado, a la sabiduría personificada como una mujer que vive en lo más alto de la ciudad. Por eso dice Proverbios 9:3, que la sabiduría ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Pero es bien interesante comprender esto en el contexto cultural e histórico de la época, porque la única persona o el único ser que tenía derecho a vivir en el lugar más alto de la ciudad era el Dios de esa ciudad. Y eso era muy habitual en el antiguo cercano oriente. Y fue por esa razón que en Jerusalén el edificio en el punto más alto de la ciudad era el templo. Pero también en este libro y en este capítulo 9 se nos presenta, por otro lado, la locura, la insensatez, personificada como una mujer que realiza el trabajo de una adúltera seductora, quien aprovecha las mentes crédulas de los hombres para hacerlos caer. Y se describe que su hogar también está en la parte más alta de la ciudad, similar a la sabiduría. Por eso Proverbios 9:14 dice, hablando de la insensatez, que se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad.
Entonces esto implica que hay cierta relación entre la sabiduría y la locura. Pero esa relación es una relación de contraste, de antítesis. Mientras que la sabiduría está en el punto más alto de la ciudad, simbolizando al Dios de Israel, al único Dios verdadero, la locura igualmente en el punto más alto simboliza a los dioses falsos que se están oponiendo al Dios verdadero. Entonces, tanto la personificación de la sabiduría como la locura están llamando a los seres humanos, están llamando a las personas, los están llamando e invitando a que entren, a que cenen, a que compartan. ¿Pero para qué? Para que lo adoren. La sabiduría por un lado lo está haciendo como la locura lo está haciendo. Una presentando al Dios verdadero, otra presentando al Dios falso. Entonces, vemos que no se trata en sí mismo de sabiduría versus locura o versus necedad, sino que esto tiene que ver con adoración. Se trata de elegir adorar al Dios verdadero o elegir adorar a dioses falsos. Aquí la pregunta que se hace es, ¿a dónde vamos a entrar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿A qué voz vamos a escuchar? ¿En la casa de quién vamos a cenar esta noche? ¿En la casa de la sabiduría? ¿O vamos a cenar con la insensatez o la locura? Pero la sabiduría que nos llama es Cristo mismo. Mientras que la locura que intenta seducirnos es cualquier cosa creada que queramos poner en lugar del Creador. Y lo que esto nos enseña, entonces a grandes rasgos, es que solo por el Evangelio, solo por la verdadera sabiduría y poder de Dios que encontramos en Cristo y en su Evangelio, podemos ser rescatados de la falsa sabiduría que hay en el mundo. Solo podemos ser rescatados de la falsa sabiduría del mundo por medio del Evangelio, por medio del conocimiento de Dios sabio en Cristo Jesús. Y ese momento de nuestra conversión que conocimos la verdadera sabiduría por medio del Evangelio, vino a cambiar completamente nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas, de interpretar la realidad. Porque lo comenzamos a hacer bajo los estándares de Dios, con un correcto entendimiento, con una verdadera sabiduría. La gran pregunta que surge de todo esto es, ¿qué tiene que ver todo esto con la apologética? ¿Qué tiene que ver todo esto con defender nuestra fe? Y tiene mucho que ver. Porque defender nuestra fe, jóvenes, no se trata de una batalla para saber quién es el más sabio y quién es el tonto. Defender nuestra fe no es una batalla para medir quién tiene más conocimiento, quién puede ganar un debate o una argumentación. Defender nuestra fe es presentar al único Dios verdadero, creador, sabio y todopoderoso, como el único digno de adorar. Mientras que al mismo tiempo estamos presentando la insensatez o la locura, que es adorar cualquier cosa creada. Al mismo tiempo estamos presentando la insensatez de la rebelión, de negarse a reconocer al Dios verdadero y rendirse ante Él. Y esto lo hacemos porque todos los seres humanos hemos nacido sin Dios. Y por lo tanto hemos nacido y vivimos en una condición caída y nos hemos corrompido. Y el ser humano sin Cristo se sigue corrompiendo porque sigue rechazando cada vez más a Dios. Pablo explicó esto en Romanos 1, 21 al 23, que dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Incluso más adelante dice que cambiaron la verdad por la mentira. Y a la criatura, al creador por la criatura. Por eso es que en otras palabras, defender la fe es mostrar lo racional y lo lógico que es adorar a Dios. Mientras que mostramos lo irracional e ilógico que es adorar a la criatura. Y esto lo hacemos con el objetivo de hacerle ver a los demás su necesidad del Evangelio, que ellos necesitan a Dios, necesitan al Creador,
al único sabio y todopoderoso. Entonces, para poder lograr esto que está aquí en la pantalla, necesitamos sabiduría. Porque como dice Proverbios 9:10, el comienzo o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y si ustedes ponen atención acá, tanto temor del Señor como conocer al santo nos están hablando de una sola cosa, de adoración. Temer al Señor es adorarlo. Conocer a Dios como santo y verlo como santo es alabar su majestad, es alabarlo, es adorarlo. Por esto, joven, porque es una cuestión de adoración a Dios, debes defender la fe que te ha sido dada con sabiduría. Pero anteriormente dije que la sabiduría es la habilidad de saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos presentar la fe con sabiduría? ¿Cómo podemos defender la fe con sabiduría? La respuesta la encontramos en otro proverbio. En Proverbio capítulo 26, versículos 4 y 5. Proverbio 26, 4 y 5. Este proverbio dice lo siguiente: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Y a simple vista esto parece una contradicción. Parece una de las paradojas que ustedes vieron hace un momento. Casi que se parece a la última. Pero, ¿cómo es que un versículo nos aconseja que no respondamos al tonto, mientras que el otro nos aconseja que sí respondamos al tonto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No responder o responderle? Las dos cosas. Porque lo que dicen estos versículos son complementarios. Estos versículos nos enseñan que debemos defender nuestra fe con sabiduría y que para esto, por un lado, tenemos que presentar la verdad y por otro lado, tenemos que advertir la locura. Por eso es que Proverbios 26, 4 y 5 nos enseña que al hacer apologética hay una metodología que tenemos que seguir de dos pasos. Como les dije antes, presentar la verdad y lo otro es advertir de la locura. Y vamos a comenzar por lo primero, por presentar la verdad. Proverbios 26, 4 dice: no responda al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. En el Antiguo Testamento, ¿a quién se consideraba necio, insensato o tonto? En el Antiguo Testamento se consideraba necio a la persona que se opone y niega a Dios. Quien haya rechazado la verdadera fe por un sustituto falso, como lo leímos anteriormente en Romanos 1, 21 al 23, es a quien el proverbio considera tonto o necio. Eso significa que el tonto, según Proverbios, no es aquel que sea mentalmente deficiente o que tenga un pensamiento superficial. Al contrario, a menudo se puede ver brillante y respetable ante los ojos del mundo. Por lo tanto, el necio podemos definirlo como aquel que rechaza a Dios, la fuente de sabiduría y verdad. Entonces, a lo que se refiere el proverbio, no es que no debemos de hablar con el necio o que debemos de evitar con él conversaciones intelectuales o filosóficas. Lo que quiere decir es que no debemos discutir con el necio en los propios términos de él. Es decir, no tenemos que discutir con el necio de acuerdo a sus propias presuposiciones. No tengo que discutir con él de acuerdo a sus propias presuposiciones. ¿Por qué? Porque como pueblo escogido por Dios, debemos de adoptar el mismo presupuesto de las Escrituras, que nos comienzan diciendo: en el principio Dios creó. Ese comienza con una presuposición que está por encima de cualquier cosa. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Fácil. Dios creó todo en el principio. Yo no tengo que partir para comenzar a hablar de los orígenes de un pensamiento neutral. No tiene que haber neutral en nuestra cosmovisión. Porque el terreno neutral, aunque parece atractivo para conversar,
al final el terreno neutral te va a llevar a rechazar la revelación de Dios, la cual es la verdadera sabiduría. Y te va a hacer que poco a poco tú piensas que estás en el medio discutiendo. Aquí está la sabiduría y tú dices, no, yo estoy del lado de la sabiduría, pero para discutir acerca de los orígenes me voy a ir al centro. Y estando en el centro, lo que va a pasar es que vas discutiendo y te vas alejando más de la presuposición bíblica, de la verdadera sabiduría. Y vas acercándote cada vez más a la comprensión caída del hombre, a esa sabiduría corrompida, que como dice Efesios 4:18, tiene entenebrecido el entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, por su entendimiento entenebrecido, una persona sin Cristo llega a pensar que es realmente sabio ante sus propios ojos. Y cuando el creyente, cuando tú quieres responder a un incrédulo bajo los términos de él o desde la neutralidad, te va a hacer necio igual que él. Eso es lo que dice el proverbio. Va a terminar cayendo en su sabiduría, que al final es terrenal, animal y diabólica, que al final no lo es, que es insensatez, porque te va a haber alejado de la sabiduría de Dios. Y es que, jóvenes, todo pensamiento humano está sujeto a Dios, ya sea en obediencia o en rebelión moral contra Él. ¿Qué quiere decir? Ningún pensamiento humano respecto a algo como los orígenes, por ejemplo, o como la sexualidad es neutral, ninguno. Lo que yo piense de la sexualidad o es conforme a lo que Dios dice, en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, o es en rebelión moral en contra de Él. No hay terreno neutro. Esto implica que hay una manera bíblica y que honra a Dios de hacer apologética, de hacer discípulos, de presentarle y defender la fe a un incrédulo, pero también hay una manera pecaminosa y no bíblica de hacerlo. La manera bíblica de hacer apologética implica pensar con una mente que ha sido liberada y renovada por Cristo. Implica prestar atención a la palabra de Dios como la máxima autoridad de lo que sabemos y como la máxima autoridad de cómo debemos de pensar y vivir. Es partir presuposicionalmente de la Biblia. Pero la forma pecaminosa de defender la fe implica pensar con una mente oscura y caída, apoyándonos en nuestra propia comprensión y por lo tanto estar bajo la influencia del pecado que es hostil a la verdad de Dios. Es partir de la neutralidad o partir de las propias presuposiciones. Pero si yo quiero partir de las propias presuposiciones, no estoy partiendo de la verdad de la palabra. Por eso es que la Biblia nos manda a ser discípulos proclamando el Evangelio y enseñando la verdad de la palabra de Dios para cada área de la vida. Y para esto tenemos que vivir aplicando la verdad del Evangelio a cualquier pensamiento, a cualquier tema, a cualquier situación de la vida. Tengo que partir de la verdad de la palabra para poder defender cualquier cosa que quiera defender. Es por eso que al defender nuestra fe como cristianos, debemos demostrar la belleza, integridad, coherencia y necesidad de la palabra de Dios como el único fundamento para interpretar la realidad y establecer el conocimiento. Como un apologeta y teólogo muy bueno que se lo recomiendo, Andrew Sandlin, recomienda o ha escrito en uno de sus libros. Les quiero dar un ejemplo de esto, de lo que he hablado hasta el momento. Pongamos el ejemplo de la ideología de género y de la agenda LGBTI+. Si a mí me invitan a discutir acerca de esto, yo no voy a hablar de esto en términos de los incrédulos o desde la neutralidad. Hay muchos que escriben libros y que son muy buenos como complementario a lo que nosotros conocemos como cristianos, que tienen buenos argumentos, pero que muchas veces parten desde la neutralidad. Y lo que pasa es de que si yo parto de la neutralidad, si yo parto con argumentos meramente humanos, al final voy a tener una lucha de argumentos meramente humanos y puedo caer en que si de repente alguien me presenta un argumento que parece ser mejor que el mío, me puede hacer dudar.
O quizás estoy suficientemente firme para que no me haga dudar, pero aquel que está presenciando la discusión va a pensar, no, este tiene mejores argumentos. Por eso no puedo partir desde la neutralidad, tengo que partir desde la palabra de Dios. Si Dios ha declarado en su palabra que en el principio Él creó todas las cosas y que en el principio Él creó al ser humano, varón y hembra, es decir, que solo hay dos sexos, esto se tiene que manifestar en la realidad. Eso se tiene que manifestar en lo que Él ha creado, porque su palabra es verdad. Y entonces tenemos que buscar evidencias de eso que su palabra ya dice. No para comprobar que la palabra es verdad, sino que yo parto, como la palabra es verdad, yo sé que hay evidencia de eso. Entonces estoy partiendo desde la verdad, no desde la neutralidad. Y por ejemplo, yo puedo comenzar con mi presuposición. Dios ha creado todo, y Dios es creador de todo, y Él creó solo varón y hembra. En el principio lo vemos, y vemos que Cristo después, en el Evangelio de Mateo, lo ratifica. Pero por ejemplo, ya en una discusión que yo parto de esto, yo parto de la verdad, yo puedo comenzar a decir, bueno, ¿y qué evidencia me presentas de esto? Bueno, mira, fíjate que la declaración de la Asociación Americana de Pediatría habla de cómo la ideología de género hace daño a los niños. O el informe especial de sexualidad de género publicado en el 2016 por la revista de investigación Nuevo Atlantis, una revista de tecnología y sociedad, habla de cómo todo esto afecta a un nivel neurológico a los demás y lo comprueba. O hace un par de años se hizo el estudio genético más grande acerca de sexualidad humana y los factores involucrados en la atracción del mismo sexo no se deben a causas genéticas, sino a causas ambientales y culturales. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó al hombre varón y hembra. Dios creó al ser humano varón por un lado y hembra por otro. Entonces, ahí puedo seguir mi planteamiento. ¿Qué quiere decir? Que la distorsión en la identidad y conducta sexual no es algo genético, es algo que tiene que ver con el pecado, es un efecto del pecado y la caída del hombre, en la cual todos hemos nacido siendo pecadores. Pero algunos manifiestan su naturaleza pecaminosa yendo atrás de estos pecados, como otros puede ser por otros pecados. Pero independientemente del pecado que una persona esté practicando, la única solución ante estos pecados y distorsiones es la redención provista por Cristo. Yo no partí de la neutralidad, partí de la verdad. Entonces, este ejemplo es que yo no estoy respondiendo al necio de acuerdo a su necedad, porque yo no quiero hacerme necio igual que él. Yo le estoy respondiendo conforme a la sabiduría, conforme a la verdad. Entonces, veamos ahorita la otra parte de esta metodología. Una es presentando la verdad, la otra advirtiendo la locura. Y Proverbios 26:5 dice, responde al necio según su necedad se merece para que no sea sabio ante sus propios ojos. Esto significa que al necio debemos de responderle según sus propios presupuestos para poder demostrar su propia necedad. Es decir, para poder demostrar que los argumentos de él son inútiles, que su cosmovisión realmente no es práctica. Advertir la locura de las presuposiciones de los incrédulos es proporcionar una crítica interna de la cosmovisión de ellos. En otras palabras, lo que buscamos es exponer que los argumentos de los que ellos parten son una farsa, que son inconsistentes, que carecen de pruebas, que son inútiles en la vida práctica, etc. Por eso, al comentar este pasaje, el versículo 5, el puritano Matthew Henry hace cientos de años dijo que un hombre sabio puede usar su sabiduría para la convicción de un tonto. Pero todo esto debemos de hacerlo consciente que la Biblia dice que la filosofía, la manera de pensar de todos los incrédulos, así como estábamos nosotros antes, ha sido afectada por la vanidad de su mente. Eso lo dice Romanos 1:21. Que aunque piensa que es sabio, no lo es en realidad. Y por eso se le tiene que hacer ver que su pensamiento es necedad.
que sus pretensiones son inútiles y que necesita renovar su mente para poder presentarle así el Evangelio. Y con esto quiero hacer un paréntesis y una aclaración. No significa que con mis argumentos yo lo voy a convencer. Lo que voy a hacer es que yo voy a hacer que esa persona entre en duda. Le voy a dejar una piedra en su zapato que cuando camine cada vez le moleste más y él cada vez se esté recordando de eso. Y le voy a presentar la verdad a él. Le estoy advirtiendo su locura y le presento la verdad. Esa es mi responsabilidad de hacerlo lo más fielmente posible que pueda. Pero quien lo va a convertir va a ser Dios, porque yo no soy Dios, ni ninguno de ustedes es Dios. Y lo único que tenemos que hacer entonces después de eso es orar para que Dios haga su obra como Él quiera y cuando Él quiera. Por ejemplo, fíjense que en Twitter estuve leyendo esta semana un hilo entre una atea y una cristiana que resulta que es astrofísica. Ella tiene un blog que se llama 6 días, algo así. Ya se lo voy a confirmar después. Y la atea, esta astrofísica cristiana hizo una pregunta. Voy a hacer un hilo para estar respondiendo preguntas que tengan acerca de la fe, de la ciencia o de mi propia experiencia personal con Dios, con Cristo. Y entonces una atea le pregunta refiriéndose a Dios: ¿cómo puede una mente científica creer una hipótesis sobrenatural sin evidencia en lugar de hechos y pruebas demostrables que nos presentan muchas mentes brillantes como Darwin, Stephen Hawking, Einstein, etc.? Entonces, la astrofísica cristiana respondió a la atea según su necedad. Para que no fuera sabia ante los propios ojos, aplicó lo de Proverbios 26:5. Y le planteó la pregunta. Le respondió con una pregunta. Le dice: ¿cómo puede un científico creer en lo sobrenatural? Y le siguió respondiendo: la verdad es que casi todos los científicos creen en lo sobrenatural. Por eso tenemos el multiverso. Y si no comprendes que el multiverso es una forma de lo sobrenatural, no comprendes el significado de la palabra sobrenatural ni el propósito del multiverso. Si se dan cuenta, lo que la cristiana está haciendo es hacer una crítica interna de los argumentos de la atea usando sus propios términos, usando sus propias palabras. Y ella ha seguido diciendo: yo me he sentado a menos de 20 pies de distancia de un físico laureado con el premio Nobel. Cuando él confesó en toda la sala en la que estábamos que la hipótesis del multiverso se desarrolló al menos en parte para ofrecer una alternativa a Dios como la explicación sobrenatural del universo. El atractivo del multiverso es que aparentemente cubre tanto el origen como el extraordinario diseño del universo. Y muchos científicos modernos afirman que creen en la hipótesis del multiverso, a pesar del hecho de que no hay pruebas de ello y es prácticamente imposible probarla. Mientras tanto, si desea ver qué científicos, tanto histórica como actualmente, creen en la personificación de la lógica como explicación del universo, consulte esta lista de cristianos en la ciencia. Y le puso un link. Entonces, ante la pregunta que le hicieron a ella: ¿cómo puede una mente científica creer en la hipótesis sobrenatural sin evidencia en lugar de hechos y pruebas demostrables que nos presentan mentes brillantes como Darwin, Stephen Hawking, Einstein, etc.? La respuesta fue: sí, los científicos ateos creen en lo sobrenatural y en cosas que son prácticamente imposibles de comprobar. Y le pasa un link con una lista de más de 300 científicos cristianos desde antes del siglo XVIII hasta la fecha. Ahí terminó la conversación. Ella no dejó que esa necia fuera sabia ante sus propios ojos. Y así es como aplica la segunda parte de esta metodología. Pero ¿qué podemos decir para concluir entonces? Que para hacer apologética, para defender nuestra fe, necesitamos sabiduría, la cual la podemos obtener solo de Dios por medio de su palabra, siempre y cuando hayamos nacido de nuevo. Porque naciendo de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros y entonces tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2. Entonces, esa sabiduría por medio de la palabra
nos llevará en primer lugar a una correcta comprensión de Dios, de su voluntad y del orden creado por Él, dando como resultado una adoración genuina a Dios. Pero también la sabiduría nos ayudará a procurar convencer a otros de lo necio que no es adorar a Dios y adorar a la criatura. No para sentirnos más que ellos, sino para que ellos puedan creer en el Evangelio. Y aquí quiero ponerles otro ejemplo. Hace como 4 años, si mal no recuerdo, se hizo un debate que incluso fue transmitido en vivo y lo vieron millones de personas al mismo tiempo, entre Bill Nye. Yo creo que muchos saben quién es Bill Nye. Es un científico que salía en televisión, que le dicen el chico ciencia, que siempre salía con un corbatín, y Ken Ham, quien es el fundador de Respuesta en Génesis. A Ken Ham lo criticaron mucho los medios seculares, porque dijeron que él no hizo nada, que quedó en ridículo. Pero cuando nosotros entendemos este pasaje, nosotros vemos que él hizo muchísimo. Él no respondió al necio según su necedad, sino que presentó la verdad. Como Ken Ham mismo dijo en el debate, la batalla realmente sobre la autoridad es más que solo ciencia o evolución o creación. Se trata de quién es la autoridad en este mundo, el hombre o Dios. Luego él dijo, es una batalla por las posturas filosóficas y puntos de comienzo, pero hay la misma evidencia. Yo admito que mi punto de comienzo es que Dios es la autoridad final. Si alguien no acepta eso, entonces el hombre tiene que ser la autoridad final. Al fin de cuentas, esa es realmente la diferencia. Y él hizo eso en el debate y presentó el Evangelio, y en el debate le estuvo pidiendo que oraran por Bill Nye. Después, tiempo más tarde, él invitó a la inauguración del arca a Bill Nye y volvió a aprovechar para presentar el Evangelio. Comenzaron a debatir, y estaba en cámara ahí, comenzaron a debatir y le siguió presentando el Evangelio. Pero acerca del debate, el primero que le dije, el original, Albert Mohler, que presidente del Southern Baptist Theological Seminary, quien estuvo en la primera fila en el evento, él escribió el siguiente día en su blog: el problema con la razón humana es que ésta, junto con cada aspecto de nuestra humanidad, fue corrompida por la caída. No hemos perdido la habilidad de saber todas las cosas, sino que hemos perdido la habilidad de saberlas en nuestra propia autoridad y poder. Dependemos completamente de la revelación divina para tener las respuestas a las preguntas más importantes de nuestra vida. Nuestro pecado no nos permite ver lo que está directamente enfrente de nuestros ojos en la naturaleza. Dependemos de Dios, quien nos ama lo suficiente para revelarse a nosotros y darnos su palabra. El asunto central en el debate no fue la edad de la Tierra o los reclamos de la ciencia moderna. La cuestión no fue realmente acerca del arca o de las capas de sedimento o de los fósiles. Fue sobre el choque del punto de vista de nuestros tiempos, de la cosmovisión de nuestros tiempos y de cualquier tiempo. El choque entre la cosmovisión del autodeclarado hombre razonable y la cosmovisión del pecador salvado por gracia. Pero este ejemplo que les pongo del debate entre Ken Ham y Bill Nye realmente no es algo nuevo que se ha dado en la historia de la iglesia. Desde las primeras iglesias los cristianos se han enfrentado a eso mismo. Leamos lo que Pablo escribió en 1 Corintios 1, 18 al 24. Él le dice a los corintios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Dice que nosotros creamos en que Cristo murió crucificado es una absoluta locura para los que se pierden. Luego dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, del entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir o el que sabe debatir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que está diciendo es, tú no puedes ser sabio fuera de Cristo.
El verdadero sabio es aquel que ve las cosas desde la cosmovisión divina. Y solo puede hacer eso no por grandes señales sobrenaturales como los judíos lo pedían, no por debates interminables como los griegos lo hacían, sino únicamente creyendo en aquel que murió y que resucitó. Solo así puedes tener sabiduría para interpretar correctamente la realidad que te rodea. Y luego en el capítulo 2 él escribió, en 1 Corintios 2, 1 al 5, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles del testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, aunque Pablo sí sabía muchísimo, muchísimo. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que le estoy diciendo, ustedes no fueron convertidos al cristianismo por pruebas intelectuales como el mundo las pide. Fueron convertidos por el Espíritu Santo. Y luego quiero citar 1 Corintios 3, 18 al 23, que le dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo eso es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolo, o Cefas, el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o el porvenir. Todo es suyo. Y usted es de Cristo, y Cristo de Dios. Por eso, joven, si tú quieres ser realmente sabio, la forma en la que tienes que comenzar es creyendo en el Evangelio. Creyendo en Jesucristo, que es Dios encarnado, que murió y resucitó. Confesando tus pecados de Él y arrepintiéndote. Eso va a hacer que en ese momento que tú creas genuinamente y confieses tus pecados genuinamente arrepintiéndote, nazcas de nuevo. El Espíritu Santo esté en ti. Y comienzas a tener una nueva cosmovisión que va a ir creciendo conforme a tú vayas conociendo la palabra, conociendo a Dios por medio de la palabra. Y si tú eres cristiano, la labor apologética implica dar a conocer a Dios para que otros adoren a Él. No implica entrar en debates interminables, sin un propósito. Eso solo alimenta tu ego, pero no exalta a Dios. Mejor prefiere exaltar a Dios, aunque tú no seas reconocido por nadie. Por eso, joven, defiende tu fe con sabiduría. Para eso debes de presentar la verdad y advertir la locura.